Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. El papel de Serkan Bolat en la serie de televisión Love llevó a Kerem Bürsin a la fama y lo convirtió en uno de los actores turcos más queridos en España. Un hecho que se repitió en todos los países donde se transmitió la comedia romántica y lo llevó a ser uno de los artistas otomanos internacionales con mayor proyección del momento, con motivo de su nueva serie Yasok Seversen, que protagonizó junto a la actriz Afsanur Sancaktutan. La artista concedió una entrevista íntima donde habló como nunca de su lado profesional y de su momento personal. Vivo, sin olvidar, amor. El galán turco, que cumplió 36 años el pasado mes de junio, explicó que vive un gran momento profesional, sintiendo que ha alcanzado la madurez en su vida personal, lo que le hace sentirse tranquilo y confiado. El comentarista de En el corazón de la ciudad cree que es un momento en el que fluir con lo que viene y lo viene haciendo desde hace tiempo. En este momento, la vida me recuerda muchas veces que tengo que rendirme. Estoy en un periodo de mi vida en el que aprendí a rendirme y me di por vencido. El artista llamó la atención en una entrevista con su compañero Afsanur Sancaktutan al oficial revista Türkiye. Han pasado solo 10 años desde que el actor inició su carrera profesional en su país de origen. No es un comienzo fácil para ella. Zeynep, que estaba buscando a su padre a pesar de haber tenido un papel importante en la serie de televisión Zeynep en 2013, decidió regresar a Turquía desde Estados Unidos, donde vivía debido al trabajo de su padre. Estaba a punto de tirar la toalla porque tenía problemas para hablar turco con fluidez cuando el inglés se convirtió en su lengua materna y regresó a América del Norte. Por suerte, con su propio esfuerzo y con la ayuda de sus compañeros de rodaje, superó su primer obstáculo laboral y, a partir de ese momento, la serie le dio una enorme popularidad en Turquía y todo cambió. Tras este primer proyecto, Kerem empezó a hacer una sólida carrera como actor. 10 años más tarde, el traductor de Can Feda se dio cuenta de lo mucho que había cambiado durante este periodo y de lo claras que habían quedado las cosas respecto a su propio trabajo. Cuando tenía 20 años, no podía entender lo que quería, no lo sabía y no sabía cómo quería que me moldearan. Ahora sé muy bien lo que quiero y lo que no quiero. Dijo que el resto de su vida era predecible. Kerem Bürsin es uno de los actores más atractivos y deseados del panorama artístico otomano. Tras su famosa historia de amor con Hande Erçel, su pareja en Aşk Yayında, que reorganizó su vida con el empresario Hakan Sabank, no se conoce relación alguna y aunque hay muchas historias de amor que se le atribuyen, ninguna de ellas ha sido confirmada. El protagonista de Sharktopus prefiere mantener su vida afectiva en la máxima intimidad, guardando silencio sobre si se vuelve a enamorar de Serenay Sarkaya, con quien lleva 4 años, o si surgen rumores de que le han dado una segunda oportunidad. Años. Y aunque no quiso aclarar cómo se encuentra su corazón en estos momentos, no dudó en hablar de amor y sentimientos. El amor no es algo monolítico. Es algo que está por encima del estándar y la norma. Por eso hay poetas, músicos y amantes que han sido alimentados con este sentimiento durante miles de años, afirmó. A esto añadió un hermoso argumento para defender el amor al que no se le pueden poner barreras ni límites. El hombre debe poder amar su alma, sea cual sea su género. Amor y compasión. Uno debe poder amar su alma. Se descubre en la superficie, pero es necesario profundizar más. Kerem enfatizó el trabajo interior que debemos hacer antes de iniciar una relación con otra persona y la importancia del amor propio, que cree que comienza desde aquí. Una persona solo puede amar a otra tanto como se ama a sí misma. La culpa es tuya. No te ames. Pero no te ames desde un punto de vista egoísta. Debes amar tanto para poder experimentar la alegría de
Compartir esa abundancia, dejando clara con estas palabras la postura del jugador, y cómo amate bien a ti mismo es la mejor manera de aprender a amar a quienes nos rodean construyendo una relación sana. El papel de Serkan Bolat en la serie de televisión Love, Love y Son de Er llevó a Kerem Bürsin a la fama y lo convirtió en uno de los actores turcos más queridos en España. Esta serie de comedia romántica obtuvo una gran proyección al ser transmitida en todo el mundo y la convirtió en una de las artistas otomanas internacionales. Kerem Bürsin concedió una sincera entrevista con motivo de la nueva serie Yasok Seversen, que protagonizó junto a la actriz Afsanur Sancaktutan, y contó su lado profesional y su historia personal como nunca antes. En esta entrevista, Kerem Bürsin, que cumplió 36 años el pasado mes de junio, afirmó que tuvo una gran trayectoria profesional y alcanzó la madurez en su vida personal. Dijo que se sentía tranquilo y confiado. Kerem Bürsin afirmó que también participó como comentarista en el programa En el corazón de la ciudad y que la vida ahora mismo corre como él. Que la vida le recuerda que debe darse por vencido, y que está en un momento en el que está aprendiendo a darse por vencido. Destacó que este proceso le dio la oportunidad de entenderse mejor a sí mismo y que esta experiencia lo convirtió en una persona más madura. Kerem Bürsin afirmó que hace solo 10 años comenzó su carrera como actor profesional en su país de origen. Explicó que este comienzo no fue fácil y que aunque por primera vez asumió un papel importante en Zeynep, pasó por una etapa difícil. Dijo que aunque habla inglés como su lengua materna, al principio tuvo dificultades porque le costaba hablar turco con fluidez. Sin embargo, con su esfuerzo y la ayuda de sus compañeros en el set, superó el primer obstáculo y afirmó que todo cambió después de este periodo. Kerem Bürsin afirmó que se dio cuenta de cómo él y su trabajo quedaron claros 10 años después, con su papel en la película Kan Feda. Dijo que en el pasado no sabía exactamente lo que quería ni cómo quería formarse, pero ahora el resto de su vida va en una dirección predecible. Si bien el actor es considerado uno de los actores más atractivos y deseables de la escena artística otomana, prefirió mantener su vida amorosa en privado. Su historia de amor con Hande Erçel, su pareja en la famosa serie de televisión Ask Broadcast, despertó gran repercusión en los medios. Pero si bien no hay información sobre sus otras relaciones, ninguna de las historias de amor que se le atribuyen ha sido confirmada. Kerem Bürsin afirmó que prefiere vivir su vida emocional en privado y que prefiere mantener sus sentimientos y su relación con Serenay Sarkaya, con quien lleva 4 años juntos, lejos de los medios. Al afirmar que no duda en hablar del amor y de los sentimientos, enfatizó que el amor no es algo monolítico y se nutre de poetas, músicos y amantes desde hace miles de años. Dijo que la capacidad de compartir amor y compasión comienza con amar el espíritu humano, independientemente del género de las personas.